el manto de Elías. Estamos muy familiarizados con esta escritura, pero vamos a desarrollarla de una manera quizás diferente a otras y que podamos entender lo que Dios quiere decirnos en este día. Segunda de Reyes, capítulo 2, ahí nos relata o contiene el pasaje más espectacular de todo el Antiguo Testamento. Nos cuenta la historia milagrosa del envejecido profeta Elías. ¿Cuántos conocen a Elías? ¿Cuántos conocen este pasaje también, verdad? Muy bien. Y también, ¿cómo se llamaba su siervo? Su siervo se llamaba Eliseo. ¿Sí se acuerda? Muy bien. Dios le había informado a Elías que su ministerio en la tierra se había terminado. ¡Wow! Imagínense que Dios nos informe a cada uno de nosotros que el ministerio aquí en la tierra se termina, ¿no? Bueno, Elías no se puso a llorar, ni tampoco se puso a patalear delante del Señor, ni tampoco le dijo, ¿por qué, Señor, si todavía yo quiero seguir viviendo más tiempo? No hizo nada de eso. Elías estaba por cruzar el río Jordán y por ir a un lugar donde un torbellino lo iba a levantar a él y lo iba a trasladar a la gloria. Conocemos muy bien ese pasaje. Cuando el viejo profeta pasó por el último día en la tierra, decidió visitar las ciudades de Betel y la ciudad de Jericó. Pero no fue solo a estos dos lugares. Él decide visitar estos lugares, pero se lleva a un discípulo llamado Eliseo. Lo que yo veo esto como un viaje de enseñanza. O sea, que Elías estaba formando un Timoteo. ¿Se acuerda que estuvimos hablando en otras clases? Que cada uno de nosotros que tenemos un ministerio necesitamos formar un Timoteo. Porque si un día nosotros no estamos, entonces Timoteo sigue, ¿sí me está entendiendo? El discípulo puede seguir el mismo ministerio y la obra de Dios siempre sigue adelante. Y esto fue lo que hizo Elías con Eliseo. Ahora, después de visitar ambas ciudades, ellos llegaron a la orilla del río Jordán. Elías se quitó el manto que era una ancha prenda y una prenda suelta que él vestía constantemente. Y nos dice el manual de instrucciones, nos relata a nosotros lo que sucedió. Y vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo del 8 al 10. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti. Escuche bien, porque esto es importante. Antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pero ¿por qué estaba haciendo esta petición este discípulo? Porque había caminado con su maestro y había visto los milagros, conocía muy bien quién era. Entonces dice, bueno, antes de que tú te vayas, de lo que tú tienes, yo lo quiero. Y así tendrían que ser los Timoteos que nosotros formamos, ¿no es cierto? Que nos vean a nosotros conducirnos y que ellos tengan el deseo de tener lo que Dios puso en nosotros, pero en ellos una doble porción. Entonces continúa diciendo ahí el versículo 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando me fuere quitado, había una condición aquí. ¿Se le podía dar la doble porción? Sí, pero la condición ¿cuál era? Que tenía que verlo cuando él era quitado. ¡Wow! Ahora díganme, si hay un Timoteo, yo soy Timoteo y tengo un maestro, y ese maestro me dice a mí, bueno, vas a recibir la doble porción, lo que Dios me dio a mí, pero bueno, me tienes que ver cuando yo soy levantado. ¿Qué haría yo? Bueno, yo lo primero que haría, no iría ni al baño, ni me bañaría, ni comería. ¿Por qué? Porque tendría temor que justo en ese momento que yo no estoy, ahí desaparece. Y entonces la doble porción yo ya no la recibo. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué nos está enseñando a nosotros? Que cuando vemos algo en una persona que es para imitar, que es para aplicar a mi vida,
yo no me tengo que separar de esa persona. Yo no estoy diciendo que usted no vaya al baño, cuidado, o que usted no coma, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que tiene que permanecer bien al lado. ¿Para qué? Para ver cómo lo hace, para ver cómo Dios le usa, y de esa manera, entonces, que esa doble porción de lo que tenga viene a mi vida y yo lo pueda utilizar también. Entonces dice, cosa difícil me has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Fue bien clara, la palabra fue bien clara. No le agregó nada. En otras palabras, Elías estaba diciendo, si tú me ves cuando el Señor me quita, tu deseo será cumplido. Pero si pierdes esta acción, tendrás que ir a tu casa decepcionado. Bien claro fue. Ahora, cuando caminaron juntos, de repente, un carro de fuego desde el cielo separó a los dos hombres. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo del 11 al 14. Y quiero comprobarlo con la palabra de Dios para aquellos que quizás no están tan familiarizados con esta cita y que usted vea que no es algo que yo estoy inventando, sino que la palabra de Dios lo dice. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. ¡Wow! Eso habrá sido un espectáculo, me imagino. Apartó a los dos. Nunca vi algo así yo, ¿eh? Entonces dice, apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Me imagino que desapareció, pero en un abrir y cerrar de ojos. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¡Wow! Había recibido la porción que tanto anhelaba. Así comenzó el notable ministerio del joven profeta Eliseo. Los eventos son increíbles, las cosas que estuvieron sucediendo. Y yo creo que a través de esto, Dios nos ha dado una lección con un claro significado. Dios quiere hacer cosas mayores, escuche bien, con cada nueva generación. Dios quiere hacer cosas mayores con cada nueva generación. Es maravilloso leer sobre cómo Dios abrió el Mar Rojo para Moisés y dividió las aguas del Jordán para Josué. Él quiere hacer milagros y proveer aún más de su Santo Espíritu a su pueblo, más allá de cualquier cosa que se haya visto en el pasado. Eso es lo que quiere Dios. Jesús nos prometió en Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayor. Preste atención, porque cuando el Señor repite dos veces de cierto, es porque algo muy importante viene detrás. Y yo veo que aquí dos veces Él lo repite y dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayor. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús con estas palabras? Que nosotros necesitamos ahora en esta época más de la unción, necesitamos más poder y necesitamos autoridad, mucho más que la generación pasada. Y vamos a ver por qué. Porque hay un motivo por el cual necesitamos nosotros unción. Dice el Señor que el Espíritu de Él nos investirá en todo lo que nosotros necesitemos. La pregunta es, ¿por qué llevó Eliseo o Elías a Eliseo a esta rápida gira? ¿Por qué fue que lo llevó? ¿Por qué quería el viejo profeta que su siervo le acompañara a Betel y a Jericó? Porque pronuncian ahí dos lugares y esos lugares tienen sentido, no están ahí en la Biblia porque sí, porque se le antojó escribirlo, sino porque hay un significado muy particular que vamos a conocer en esta mañana. Ustedes ven que yo puse ahí una flechita
ahí la puse en Betel para que ustedes se ubiquen, Betel, y acá puse otra flecha en Jericó. Esos son los dos lugares. Había muchos más lugares para visitar. Sin embargo, ellos decidieron a estos dos lugares con un motivo. Los dos hombres llegaron primero a Betel. ¿Qué significa Betel? Porque ahí está. Ahora empezamos a desarrollar lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Y ahí es donde quería llevarlo Elías a Eliseo. Betel tenía una gran herencia espiritual. Jacob mismo había ofrecido su sacrificio ahí. Pero con el correr de los años, algo había sucedido en aquella ciudad. ¿Qué sucedió? Jeroboam había levantado un becerro de oro. Después de haber sido una ciudad fructífera, ahora se había levantado un becerro de oro. ¿Y qué pasó con ese becerro de oro? Fíjense en ustedes. De pronto la gente se entregó a la idolatría. Rápido. No les tomó mucho tiempo. Una generación entera entregada al escepticismo y a la burla. Escepticismo y burla. Burla, usted conoce la definición. Capaz escepticismo no conoce la definición. Pero yo se lo voy a mostrar y le voy a decir qué significa eso. Escepticismo es una doctrina que afirma que la verdad no existe o que si existe el hombre es incapaz de conocerla. Fíjense en ustedes, mentira del diablo, mentira del diablo. ¿Cómo sabemos nosotros esto? ¿Por qué yo estoy hablando del escepticismo y de la burla? Quizás usted se pregunte, bueno, pero ¿de dónde sacó eso? Cuando Eliseo regresó a Betel, los jóvenes que estaban en esa ciudad salieron y corrieron para burlarse, mofarse ¿de quién? De Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 23, nos dice, después subió allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. ¿Acaso era calvo Eliseo? ¿Sería calvo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué le decía calvo? Lo primero que viene a nuestra mente, si es que lo leemos literal, pensamos que Eliseo era calvo. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuántos dicen que Eliseo era calvo? A ver, levante la mano. ¿Nadie? ¿De este lado? ¿Tampoco? Entonces, ¿era o no era? ¿Por qué me dicen que sí? ¿Sí era calvo o no era calvo? ¿Sí era? ¿La mayoría dice que sí? Ay, 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 pastor, más doctrina tenemos que enseñar. Hoy a esto lo llamaríamos bullying, ¿o no? Hay una palabra para eso, en aquel entonces no se conocía, pero ahora sí. La burla de ellos implicó un intento malicioso, especialmente en la cultura del tiempo, donde se instaba a los jóvenes a tener respeto a sus mayores. Hoy los jóvenes están sentados y los adultos parados. Hoy los jóvenes se sirven primero la comida, después se sirven los adultos. En aquel entonces esas cosas no sucedían. Había mucho respeto por las personas mayores, por los adultos. Ahora, cuando dice la declaración esta, calvo sube, que ahí es donde ustedes, me imagino, que están interesados en saber qué pasó, o por qué le decía calvo, si era calvo o no era calvo, y por qué le decía sube, ¿verdad? Porque es medio extraño eso, calvo sube, medio extraño. Lo que ellos querían decir, que Eliseo también se fuera igual que Elías, sube. Calvo, sube. Que los dejara en paz. Calvo era considerado en el Oriente como falta de respeto a los superiores, incluso a la persona que tenía cabello, y le decían calvo, era falta de respeto. Los leprosos tenían que afeitarse la cabeza. Tal declaración podía ser perfectamente un insulto malicioso. Maldecir al siervo de Dios era equivalente a maldecir a Dios.
Tenían que tener cuidado con lo que hacían, porque después Dios se manifestaba, y se manifestaba en gran manera. Y yo les voy a mostrar cómo se manifestó Dios después. Entonces ellos fueron castigados, y veamos qué sucedió. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 24. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Cuando estos jóvenes le gritaban calvo, calvo sube, ahí Eliseo dice que los maldice en el nombre de Jehová. Y usted me va a decir, pero como si era un profeta de Dios, ¿cómo puede que este profeta ahora maldiga? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí como que hay algo que no se entiende muy bien, pero déjeme explicárselo y usted va a entender. Dice, y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. 42 muchachos gritándole, calvo sube, calvo sube, calvo sube. 42, no era uno. 42 muchachos. Pero como Dios estaba con Eliseo, Dios entonces intervino en el asunto para que este pueblo aprendiera a no burlarse, para que este pueblo aprendiera lo que era el verdadero Dios y no se dedicaran al escepticismo. Cuando se dice que Eliseo lo maldijo, mi hermano, no existe ninguna implicación de blasfemia. ¿Ustedes se acuerdan que en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje donde Pablo le dice que sea entregado a Satanás? Si lo leemos literalmente decimos, pero ¿cómo puede ser? El apóstol Pablo, un gran apóstol, ahora viene, ¿qué pasó? ¿Estaba enojado? ¿Estaba molesto? ¿Por qué lo entrega a Satanás? Pero no hay que leerlo literalmente. Lo que sucede en el caso del apóstol Pablo era que él quería que Satanás lo zarandeara, como dice la palabra, para que recapacitara a esa persona y se volviera a Dios. No era para que lo maldijera, para que le iría mal, sino para que esa persona siempre recapacite y vuelva a Dios. Ahora cuando acá dice que Eliseo lo maldijo, dije que no existe ninguna implicación de blasfemia, como nuestra palabra moderna lo sugiere, ¿verdad? Ni tampoco fue un desahogo profundo de venganza personal. A veces se les concedió, escuche bien, y estamos hablando de aquel entonces, se les concedió a los santos hombres de Dios la autoridad divina de pronunciar un juicio inminente sobre las personas rebeldes. ¡Wow! Si eso sucedería hoy, ¿cuántos estaríamos acá en la iglesia? Ni uno, creo. Ni uno. Imagínense. También se declara que la maldición de Eliseo sobre ellos fue en el nombre de Jehová. Eso es lo que tenemos que prestar atención. La maldición fue en el nombre de Jehová. Significa nombramiento de autoridad. La tragedia que aconteció a esos muchachos fue obviamente de origen divino. Nada tenía que ver Eliseo con esto, porque Eliseo, un simple hombre, no hubiera podido invocar la presencia de 2 animales salvajes. O sea, tenemos que leer el contexto, el texto, tenemos que leer todo el pasaje para poder entenderlo y no quedarnos solamente en algo que atrajo nuestra atención. Elías mismo había enfrentado burladores, ustedes se acuerdan, los profetas de Baal, etcétera, etcétera, en el Monte Carmelo. Pero él sabía que se necesitaba una fuerza sobrenatural aún mayor para enfrentar esta nueva generación. Y esta joven gente estaba mucho más endurecida e impía que los sacerdotes idólatras de aquel tiempo. Cuando Elías examinó la situación en Betel, él sabía que no estaba listo para levantarse contra los malos espíritus. Betel, que había sido gran herencia espiritual, ahora representa el tipo de una sociedad maligna. Esta generación presente es peor que cualquiera que Elías o Eliseo hayan jamás enfrentado. Estos santos profetas vieron a niños burlándose y blasfemando. Pero los niños de Estados Unidos se están matando el uno al otro.
Fíjense en qué generación nosotros nos encontramos y si no necesitamos más poder, más unción y más investidura del Espíritu Santo y una doble porción del Espíritu Santo. Porque estamos en una generación, en una sociedad, en este siglo XXI, donde las cosas están peor que en el pasado. Los jóvenes se están matando uno al otro. Muchachos de 10 años que violan las muchachas de 5. Niños matan sin sentir alguna culpa o arrepentimiento. Hemos escuchado en los medios de comunicación acerca de patricidas y matricidas. Y quizás usted no sepa qué significa esto, la palabra de Dios lo dice. Son asesinos de los padres y asesinos de las madres. Y lo estamos escuchando, no es nada nuevo lo que está sucediendo. Es una generación malvada. Y necesitamos más de la unción porque la iglesia no está haciendo impacto a esta sociedad. Más bien esta sociedad entró a la iglesia. Yo doy gracias a Dios por cada joven que se mantiene firme en Cristo, porque no puedo generalizar tampoco, ¿verdad? Hay jóvenes que están fervientes por el Señor y gloria a Dios por ello y gracias a Dios por eso. Y que ellos puedan alcanzar esta generación perdida, pero se requerirá mucha unción para poder hacerlo. Yo no sé si a usted le ha tocado hablar con personas que no quieren escuchar. No quieren escuchar absolutamente nada de lo que sea Dios. Pero si usted le habla de ir de vacaciones, de ir a tal lugar, de ir de paseo, de que hay de tal película de moda, que hay especiales en los malls, eso sí se escucha. Eso sí prestamos atención. Pero cuando queremos hablar de Dios, la mayoría de las personas, especialmente la juventud, no quiere escuchar hablar de Dios. Porque hablar de Dios es como una religión. Y eso lo hemos presentado yo creo que por muchos años, que fue un error de nosotros mismos, de no presentar a Dios como un Dios personal y no como una religión. Porque nosotros tenemos una relación personal con Dios. No tenemos una religión, que si yo hago esto me tengo que lavar las manos, porque si no me lavo las manos, entonces voy a ser castigado. Que si hago lo otro y si yo no oro de noche, entonces Dios me va a castigar. Y si no leo la Biblia durante el día, Dios se va a enojar conmigo. Y estamos hablando de un Dios religioso. Nosotros tenemos una relación, así como yo tenía una relación con mis padres, como ustedes tenían relaciones con sus padres. Es lo mismo. Nosotros le decimos a Dios aquellas cosas que nos molestan, las cosas que nos gustan, lo que quisiéramos tener, con una libertad, porque Él es nuestro Padre Celestial. Y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y Él sabe que para esta generación y para alcanzar esta generación necesitamos nosotros más unción, más poder y una doble porción del Espíritu Santo. Sabemos que este viaje no es por causa de Eliseo solamente, sino para instruir a cada generación. Elías y Eliseo se dirigieron a Jericó. Ahora viene la segunda ciudad. Primero fueron a Betel, casa de Dios, ahora van a Jericó. ¿Qué significa Jericó? Jericó significa un lugar llamado grato. Y si ustedes lo ven ahí, se ve muy grato todo, ¿verdad? Un lugar llamado grato. Sin embargo, esta ciudad ahora ya había cambiado su aspecto. Era una ciudad seca, completamente sin vida. ¿Entienden por qué el propósito de llevarla a estas ciudades específicas? ¿Por qué los llevó de viaje a estas ciudades? Había un propósito. Entonces le ministra ahí y ve que esta ciudad que antes era grata, ahora es una ciudad seca, una ciudad sin vida. No había árboles, no había pastizales, no había fruta. ¿Por qué? Porque una corriente de veneno se había infiltrado en el suministro de agua en Jericó. Y todo se había secado. La ciudad representaba una cristiandad muerta, seca, una iglesia que Jesús describe en Apocalipsis de esta manera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Eso era lo que representaba esa ciudad. Elías había establecido ahí en esa ciudad una escuela de profetas. Tremendo. Él enseñaba. Y aparentemente él y Eliseo visitaron esa escuela.
Esta era la generación de ministros que serían enviados por toda Judea e Israel para ministrar a esa sociedad, edificando escuelas, alimentando a los pobres, predicando la palabra de Dios. Pero ellos conocían cómo predicar, conocían cómo darle de comer a los pobres, conocían etcétera, etcétera, pero no conocían el poder, la unción y la autoridad del Espíritu Santo. Ahí estaba la gran diferencia. Al día siguiente, cuando Elías subió al cielo en un torbellino, estos mismos ministros le rogaron a Eliseo, diciendo, Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 16 al 18. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. ¿Entendió eso? Preste atención. Eliseo ya había subido en un torbellino al cielo. Estos eran profetas, habían sido entrenados por Elías, ministraban la palabra de Dios, para eso habían sido llamados. Pero ahora, ¿qué sucede? No lo ven a Elías y ellos pensaron que ese carro de fuego posiblemente había echado el cuerpo de Elías y estaba en algún lugar y ellos querían encontrarlo. No entendían el Espíritu Santo, no tenían la unción, no entendían las cosas del Espíritu, no las podían entender, estaban buscando lo físico. Entonces dijeron, aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, que sería Elías. Quizás lo haya levantado el Espíritu y lo haya echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales los buscaron 3 días, pero no lo hallaron. ¿Cómo lo iban a hallar? Si nunca había caído en un monte, nunca había caído en ningún lugar. Él estaba ahora en la presencia misma de Dios, no lo iban a encontrar. Pero por desconocer el movimiento del Espíritu Santo, ellos pensaron que sí podían encontrar al profeta. Y cuando, versículo 18, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije que no fuerais? Eliseo se lo había advertido, pero ellos no le habían creído, ellos todavía querían seguir buscando. Ellos podían testificar, estos alumnos de la escuela de profetas, podían testificar, podían predicar, podían hablar de milagros, pero no habían experimentado el poder de Dios por sí mismos. La iglesia de hoy ha caído en el mismo lazo, estudiando movimientos y avivamientos pasados. ¿Cómo había movimiento en aquel pasado? Sacamos el ID del pasado, pero Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios ya no se mueve más en el pasado. Dios ahora se mueve con cosas nuevas, cosas diferentes. Y estas iglesias que buscan avivamientos pasados, buscan la clave tratando de descubrir métodos para que caiga fuego del cielo, cuando el fuego está dentro de nosotros. Usted tiene el fuego, yo tengo el fuego. ¿Por qué seguimos buscando el fuego en diferentes lugares? ¿Por qué hoy la iglesia de Jesucristo es nómada, buscando fuego en esta iglesia, en la otra, en la campaña, acá, allá y en el otro lado, cuando el fuego está dentro de nosotros? Y no tenemos que seguir buscando nada, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que los milagros siguen a los que creen. Nosotros no seguimos los milagros van a venir hacia nosotros porque nosotros creemos. Dios le habló a Moisés por medio de la zarza ardiendo. Dios le habló a Moisés por medio de esa zarza y Dios también le habló a Israel. Fue guiada en el desierto y ustedes se acuerdan, los israelitas estaban muy familiarizados con el fuego. Era algo precioso para ellos. Por eso cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que dice... el versículo, a ver si me acuerdo este versículo. Ascua de fuego se amontonará sobre su cabeza. Casi siempre interpretamos mal ese versículo,
porque lo interpretamos de una manera literal y pensamos que si yo le estoy devolviendo bien a una persona, entonces lo que yo voy a hacer, que ascua de fuego voy a amontonar sobre su cabeza, como que voy a amontonar el mal sobre su cabeza. Y no es así. El fuego era muy valioso para los israelitas y ellos llevaban los carbones, aquellos pedazos de fuego, los llevaban sobre su cabeza. Y cuando pasaba alguien que ellos querían bendecir, le daban un carbón. Y por eso decían, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, pero para bien, no para mal, porque el fuego era muy preciado para ellos. Por eso tenemos que entender la Escritura. Entonces el pueblo de Dios estaba familiarizado con ese fuego. Les guiaba en el desierto con una nube de día y con el fuego los guiaba de noche. El sacrificio de Elías sobre el monte Carmelo fue consumido por el fuego que cayó del cielo. No es que él prendió un fósforo o también raspó dos piedras en aquel entonces, ¿verdad? Porque no había fósforos. No hizo eso, cayó directamente del cielo. Juan el Bautista dijo que venía uno detrás de él que los bautizaría ¿con qué? No los bautizaría con agua, sino con el fuego. Y eso fue el camino que abrió Juan el Bautista. En el día de Pentecostés, donde nació la iglesia, aparecieron lenguas repartidas en fuego sobre los cristianos. El fuego representa la presencia de Dios. El fuego está dentro de nosotros porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Timoteo había sido criado en un hogar cristiano. Se habla de la madre y se habla de la abuela, no se habla del padre, y se cree que el padre no era israelita. Pero la madre y la abuela, Loida y Eunice, fueron de mucha influencia para su vida. Muchísima influencia. Eran mujeres piadosas. Timoteo también había sido enseñado por el apóstol Pablo y estaba trabajando en el ministerio cristiano. Pablo tenía una preocupación por Timoteo, su hijo en la fe, que el fuego de su corazón no comenzara a decaer, que su pasión por Jesucristo no comenzara a morir. Por eso él le advierte, le exhorta en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eliseo responde a su mentor de una manera increíble y 3 veces le dice exactamente lo mismo. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 2, versículo 4 y versículo 6. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y esas palabras se lo dijo a su mentor, aquel que le estaba enseñando cómo conducirse en las cosas espirituales, porque había tenido mucha experiencia Elías. Y Eliseo tenía el deseo de tener una doble porción de su Santo Espíritu. Y entonces le dice, yo no te dejaré porque yo quiero recibir eso que tú tienes. Yo quiero estar pegado a ti. Donde tú vas, yo voy. Cuando tú estudias, yo estudio. Cuando tú caminas, yo camino. Cuando tú predicas, yo ahí voy a estar porque yo quiero aprender. Y eso es lo que necesitamos hoy, pegarnos a personas que realmente sean nuestros mentores. No la persona que me caiga bien, porque que nos caigan bien son muchas, pero yo necesito crecer espiritualmente, necesito pegarme a una persona más madura, una persona que me enseñe, porque yo ya no quiero ser más un enano espiritual, quiero seguir creciendo. Y para seguir creciendo me tengo que pegar a alguien que esté más crecido que yo. Porque si yo me pego a alguien que esté menos crecido que yo, entonces cada vez yo voy a menguar más en la fe. Y yo necesito aumentar más en la fe. Necesito crecer más en las cosas del Señor. Y necesito pegarme a aquellas personas que yo veo que Dios está ministrando su vida y que Dios les está ayudando a salir adelante. Eliseo le estaba diciendo a Elías, con estas 3 repeticiones, respeto la fe de mis antepasados y los gigantes espirituales del pasado. Pero Eliseo sabía muy bien que para impactar
esa generación en la cual él estaba viviendo, donde había una iglesia seca, muerta, una sociedad seca y muerta, tenía que recibir un toque personal de Dios. Un toque personal de Dios. Hay muchas personas que hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Y lo hablamos y lo desconocemos. Si no lo hemos recibido y no tenemos ese toque de parte de Dios, vamos a estar creyendo que el Espíritu Santo era para aquel tiempo y que no es ahora, como muchas veces se nos ha predicado. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Y Jesucristo, así como invistió con su Espíritu Santo en aquel entonces, en aquella iglesia, Jesucristo lo sigue haciendo hoy. La diferencia está que aquellos en aquella iglesia se quedaron ahí hasta recibir el fuego del Espíritu Santo, porque querían un toque personal de parte de Dios. No querían un toque en conjunto solamente, sino un toque personal de parte de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos delante de la presencia de Dios y pedimos y queremos ese toque, Dios se manifiesta. Dios viene y se hace presente. Yo estaba diciendo justamente esta mañana que en Gadara Dios no pudo hacer ningún milagro. ¿Pero por qué? ¿Porque no era el mismo? No, porque esa gente de Gadara quería que sanara al endemoniado gadareno. Cuando lo vieron en su juicio cabal, tenían temor y le dijeron, ¿sabes qué? Mejor vete de este lugar, en vez de decir, el milagro que has producido en esta persona, yo quiero que produzcas ese milagro en mi vida. Y esa es la iglesia que tenemos hoy. Personas que no les interesan recibir un toque de Dios, porque Dios se manifiesta hoy como se manifestó en el pasado, y Dios se va a manifestar aún hasta que Él nos llame delante de su presencia. Dios quiere hacer algo nuevo y yo necesito experimentar ese toque de parte de Dios. Yo necesito, yo no sé usted, yo no voy a hablar por usted, porque su relación con el Señor es muy personal y yo no voy a juzgarle a usted, pero yo sí necesito un toque de parte de Dios y un toque personal. El mismo deseo de Eliseo debe ser nuestro deseo. Necesito una doble porción de tu Santo Espíritu.